Bienvenidos seguidores de la luz. El día de hoy se cumple el 50 aniversario del lanzamiento del álbum emblemático de la banda británica, los Beatles, nombrado Abbey Road, álbum que marcaría el final de la banda ya que poco tiempo después se anunciaría la separación oficial del grupo musical con mayor influencia a nivel mundial y todo un referente en lo que incide a las agrupaciones de rock. Sin duda, Abbey Road es un álbum místico e histórico, ya que dentro de él se manifiesta una gran creatividad musical conformada por las aportaciones de los 4 integrantes, pero también, envuelto en misticismo por el hecho de ser el último álbum oficial de la banda y en donde según las teorías de conspiración alrededor de la supuesta muerte de Paul McCartney, se hacen las últimas referencias a su accidente automovilístico, muerte y posterior entrada del doble que suplantó al bajista, nombrado como William Campbell o Billy Shears. Sin más que agregar, comencemos. Abbey Road da pauta a un reencuentro y un final en la vida de la banda de los Beatles, ya que, posterior a las grabaciones de Let It Be, la banda había tomado un descanso por las diferentes peleas y decisiones creativas que se confrontaron en las sesiones de grabación, haciendo un reencuentro formal con este nuevo disco, incluso trayendo nuevamente a su productor George Martin como manager musical. Cuenta la historia que el nombre de Abbey Road no estaba contemplado para ser escrito en el mítico álbum, sino más bien un proyecto que tenían en las manos autonombrado como Everest, y de ahí la popular leyenda que para el álbum final, los Beatles querían tomar la sesión fotográfica en el monte Everest, a referencia de la grandeza y la cúspide de su carrera. Pero todo se vino abajo y se decide nombrarse Abbey Road, en mención a la calle en donde se encontraban los estudios de EMI como muestra de su agradecimiento por los años y años de sesiones musicales. Para el caso de la mítica portada, John Lennon invitó a su amigo Ian McMillan, haciéndose la sesión fotográfica un 8 de agosto de 1969 con base a las recomendaciones de los dibujos previos de Paul McCartney. Finalmente el álbum sería lanzado el 26 de septiembre de 1969, conteniendo un arco musical espléndido y así concluyendo el legado de los Beatles. Sin embargo, conforme a la algarabía que había causado la supuesta noticia de la muerte de Paul en 1966, y a las múltiples supuestas referencias a su muerte incrustadas en las letras y portadas por los Beatles en sus álbumes pasados, Abbey Road reavivaba la llama con múltiples alusiones al suplantamiento de Paul por el doble Billy Shears. Como es bien conocido, la leyenda cuenta que un día lluvioso, el 9 de noviembre de 1966 Paul, enfadado con John por diferencias creativas en sesiones musicales, abandona los estudios de Abbey Road marchándose en su automóvil Austin Healey y se ve envuelto en un choque automovilístico, ya que al andar por la calle se detiene a llevar a una chica que esperaba en la acera y esta, al reconocerlo, hace que perdiera el control del auto, impactándose directamente. Ante lo cual, miembros de la inteligencia británica y la policía llaman a los estudios donde se encontraban los 3 Beatles restantes anunciándoles la terrible noticia, y sentenciado que la noticia no podría ser pública, debido a que el impacto causaría que miles de fans ocasionaran suicidio colectivo. Por lo cual, se decide contratar a un doble de Paul McCartney y seguir el legado de la banda. Sin embargo, conociendo el carácter de los integrantes ante la noticia de suplantar a su amigo, estos dejarían pistas para que los fans pudieran detectar la verdad. Ahora bien, analizaremos la portada de Abbey Road. Como primer indicio se deja ver a Paul McCartney sin zapatos, a diferencia del resto de la banda, lo cual supuestamente hace una metáfora a la muerte, en donde John Lennon vestido de blanco sería caracterizado como el predicador, Ringo con su vestimenta aparentaría a quien porta el féretro y George Harrison con ropa de mezclilla, al enterrador. De igual manera, visualizando la placa del automóvil que se alcanza a contemplar, dice lo siguiente: 28 if, o sea que si Paul estuviera vivo tendría 28 años. Asimismo, viendo detenidamente la imagen de Paul, este se encuentra sosteniendo un cigarrillo con su mano derecha, a sabiendas que Paul era zurdo, haciendo alusión a que el doble Billy Shears es diestro.
También, en la portada a lo lejos se ve como un auto se aproxima justamente en donde se encuentra parado Paul, haciendo referencia a su muerte en un accidente automovilístico, y también una furgoneta de policía que se encuentra aparcado en plena referencia a que la inteligencia británica logró encubrir la supuesta muerte del integrante. Dando vuelta la portada, se logra observar una mujer con un vestido azul, quien supuestamente hace referencia a Lobel y Rita, la chica que distrajo a Paul McCartney al momento del accidente. Y como punto final, el álbum deja ver un pedazo de la barda ubicada en la calle, en donde supuestamente se indica a manera encriptada un número 3, en referencia a que solo quedaron 3 Beatles. A lo largo de los años, esta teoría ha causado revuelo e incluso se han hecho diversos análisis para comprobar la veracidad de estas teorías, llegando simplemente a especulaciones bastante escalofriantes y en donde el veredicto final queda a conciencia de cada uno de nosotros, quienes aún a 50 años de este maravilloso álbum, podemos deleitarnos con música de excelencia, hecha y meditada por uno de los mejores grupos de toda la historia musical, los Beatles. Dime tú qué piensas, ¿realmente todas estas referencias fueron dejadas oficialmente por los Beatles para desenmascarar la verdad de la muerte de Paul? O bien, todo se trata de una malinterpretación de los hechos y el verdadero Paul se encuentra todavía rockeando en la vida. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Sin más por hoy, se despide Faro Reptiliano, agradeciéndoles su preferencia e invitándolos a seguir buscando la luz. Hasta pronto. Sex, drugs and rock and roll.